Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos acá a otro canal, ¿cierto? En Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la medición de la temperatura, siguiendo esta serie, ¿cierto? De videos acerca del calor y la temperatura. Pues bien, en esta oportunidad toca hablar de cómo se mide la temperatura. Seguramente, ¿cierto? Ya tú habrás visto el pronóstico del tiempo, te has sentido, ¿cierto? Enfermo o enferma, ¿cierto? Y has tenido que recurrir al doctor, ¿cierto? ¿Verdad? Y tu temperatura corporal aumentó, ¿cierto? Te dio fiebre, ¿cierto? Pues bien, para esos propósitos, ¿cierto? Generalmente, cuando uno le pasa esto, ¿verdad? O el pronóstico del tiempo, siempre ve o toma cosas, ¿cierto? Ya en cuanto al tema de la medición, ¿cierto? Ya sea, no sé, en los ejemplos de los grados Celsius, ¿verdad? En el tema del pronóstico del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Utilizan el grado Fahrenheit, ¿cierto? Que es otra escala de medición. O, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, ¿cierto? Utilizamos termómetros para registrar la temperatura. Por ejemplo, cuando pasó el tema del COVID, ¿cierto? Siempre que entrábamos a un lugar, ¿cierto? Nos medían la temperatura con un termómetro. Pues bien, nosotros vamos a hablar, ¿cierto? Puntualmente de lo que es el tema del termómetro, ¿cierto? Que es el instrumento para registrar la temperatura, ¿cierto? Ya sea, no sé, por ejemplo, del ambiente, o ya sea, por ejemplo, corporal, o de algún metal, etcétera, ¿cierto? Y también las escalas de temperatura. ¿Qué significa que esté medido, por ejemplo, en grados Celsius, o esté medido en grados Fahrenheit, o esté medido en Kelvin? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ven, ¿cierto? Unas imágenes, ¿verdad? Donde tenemos el pronóstico del tiempo, tenemos una persona que está enferma y está con un termómetro, ¿cierto? En la boca. Pues bien, entonces, primero vamos a hablar de los termómetros, ¿cierto? Como tal, que son los instrumentos de medición. Hay diferentes tipos de termómetros. Yo les voy a presentar algunos de ellos, ¿verdad? Y después vamos a cerrar, ¿cierto? Con las escalas de temperatura. Pues bien, entonces, en el caso de los termómetros, nosotros podemos tener, ¿cierto? Que, como les decía, el termómetro es un instrumento de medición, ¿verdad? Ahí sí, para registrar, ¿verdad? La temperatura, ¿cierto? De una sustancia o del mismo cuerpo, etcétera. Entonces nosotros tenemos generalmente, y esto es lo que vamos a trabajar en este video, tenemos 5 tipos que yo les voy a presentar de termómetros. Y les voy a mostrar después sus imágenes para que más o menos vayan bien. El termómetro clínico de mercurio, ¿cierto? No les voy a leer todo lo que está ahí, por supuesto. Ya ustedes pueden, si quieren, ¿cierto? Anotar, ¿verdad? Pueden, ¿cierto? Detener, obviamente, el video. ¿Ya? El termómetro clínico de mercurio es ese típico termómetro que nosotros llegamos a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, se los voy a mostrar inmediatamente, este termómetro, ¿ya? Este es el termómetro clínico de mercurio, ¿ya? En el cual utilizamos, ¿cierto? Ya el concepto de dilatación, ¿ya? Vamos a ver para atrás, ¿cierto? Usamos el tema de la dilatación térmica, ¿cierto? Donde una sustancia, ¿cierto? Se expande con el aumento de temperatura. ¿Ya? O se contrae, ¿cierto? Sí, la temperatura, ¿verdad? Disminuye. En este caso, ¿cierto? Este termómetro sirve para medir la temperatura corporal, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfermamos, ¿verdad? ¿Cierto? Nos colocan siempre un termómetro, por ejemplo, debajo de la axila o a veces en la boca, ¿verdad? Y eso es para, como les decía, medir la temperatura corporal. Y tiene una barra, ¿cierto? De mercurio, ¿verdad? Que se va a expandir, ¿cierto? Con el aumento de la temperatura. Si quieren, podemos volver nuevamente, ¿ya? Aquí, ¿verdad? Tenemos, ¿cierto? Que esto que está acá, que estoy apuntando con el mouse, ¿cierto? Esto que está acá es la barra de mercurio, ¿ya? El mercurio generalmente está en estado líquido, por tanto el mercurio se puede dilatar muy fácil con el aumento de la temperatura. Pero ¿cuál es el problema de este termómetro? Que si ustedes se fijan, está graduado como una regla. ¿Ok? Entonces, para el enfermero o la enfermera o la persona, ¿cierto?, que tome, ¿verdad?, la temperatura a la persona, tiene que mirar siempre generalmente a ojo, ¿cierto? Más o menos saber realmente qué temperatura. Entonces, no es muy preciso, ¿cierto?, utilizar este termómetro, que ya, obviamente, ¿cierto?, en los hospitales, ¿verdad?, no se utiliza tanto este termómetro, sino que se utiliza, ¿cierto?, este de acá, ¿cierto? Que es el termómetro clínico electrónico, ¿ya? Vamos a ir un poquito para atrás, ¿cierto? Para ver, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Que es el termómetro clínico electrónico, ¿cierto? Que aquí no utilizamos la dilatación térmica, ¿ya? Porque no es necesario, no se necesita, sino que el termómetro electrónico, ¿cierto? Utiliza un circuito eléctrico integrado que detecta, ¿cierto?, los cambios de la temperatura, ¿verdad?, en la punta, ¿cierto?, del termómetro, ¿verdad? Y eso genera una corriente que circula por el circuito para registrar una temperatura que es más precisa, ¿cierto?, que en el caso del termómetro de mercurio. Sí, así, que es más, ¿cierto?, como dije, precisa que el termómetro, en este caso, de mercurio.
Entonces, ahí también, ¿cierto? La corriente hace que ese cambio, ¿cierto? En la corriente y en la misma resistencia genere una variación de temperatura que va a ser registrada, ¿cierto? Obviamente por este termómetro, ¿ya? Como tenemos acá, ¿cierto? Acá en la punta, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto? De que se registra, ¿verdad? Un cambio en la temperatura, ¿ya? Y acá, por ejemplo, me va a decir precisamente cuál es la temperatura que está registrando. Obviamente, igual hay un margen de error, por supuesto, como cualquier cierto instrumento de medición. Hacemos que no hay un instrumento de medición preciso o totalmente preciso para registrar, en este caso, por ejemplo, la temperatura o el tema de la balanza con el tema de la masa, etcétera. ¿Ya? No hay un instrumento preciso para medir todo esto. ¿Ya? Entonces, sí es más exacto y se acerca mucho más a la temperatura real, ¿cierto?, del cuerpo humano. Por ejemplo, cuando yo les hablaba del tema del COVID, ¿cierto? Cuando íbamos, por ejemplo, a una tienda o al supermercado, ¿cierto? Y nos medían la temperatura, eso era muy poco preciso porque como era a distancia, ¿verdad? Se juntaba mucho la temperatura, ¿cierto? De el láser, por ejemplo, que uno le colocaban, ¿cierto? No sé, pues, acá en la cabeza o acá en la muñeca, ¿verdad? Ya, y se juntaba mucho con la temperatura del aire, entonces no era preciso. Por ejemplo, a veces uno iba, ¿cierto? Y le marcaba, no sé, 25, o a veces le marcaba 50, no sé, o 45 según sea la temperatura. Entonces, no tenía sentido. Ya a algunos les marcaba 31, que eso es básicamente temperatura de hipotermia, entonces no tenía sentido. Entonces, esos termómetros son muy poco precisos. Ya por eso que después de un tiempo, ¿cierto? Eh, la comunidad, ¿cierto? De médicos, ¿verdad? ¿Verdad? El tema de la salud, ¿cierto? Dijo que no se tenían que seguir utilizando porque no eran tan precisos, ya para registrar la temperatura. Sí, obviamente, este es cierto que es el electrónico, es un poquito más preciso. Después, ¿cierto? Tenemos el termómetro bimetálico. Déjenme bajar aquí, acá. Tenemos el termómetro bimetálico, que esto ya no es tan casual, ¿cierto? Verlo, por ejemplo, no sé, en la farmacia, ¿verdad? Etcétera. De hecho, los dos primeros que trabajamos se pueden comprar en la farmacia, ¿ya? Este que vamos a ver ahora que es el bimetálico, no. Ya se utiliza mucho, no sé, en las válvulas o en las turbinas, ¿cierto? Ya, pero también consta de la propiedad de dilatación térmica, ¿cierto? Ya, pero una barra de metal, ¿cierto? Se está expandiendo, aumenta su tamaño, ¿cierto? Y eso permite registrar o que un resorte que está integrado en este termómetro se expanda o se dilate. Por ejemplo, les muestro a qué corresponde. Esto que está acá, ¿cierto? Dentro de esto de esta válvula, ¿cierto? Digámoslo así, de esta varilla, ¿verdad? Que también está graduada, ya como si fuera una balanza, está un resorte que se va a dilatar o se va a contraer según experimente los cambios de temperatura. Ahora bien, este termómetro puede registrar temperaturas mucho más grandes. Si se fijan acá, por ejemplo, en el primero registra hasta 120 grados Celsius, el otro hasta 300 grados Celsius. Por eso es que se utilizan mucho generalmente, vamos a volver, se utilizan mucho, por ejemplo, en el tema de las industrias, en el tema, ¿cierto?, de las válvulas, las turbinas. ¿Ya? Pero también, ¿cierto? Se llama bimetálica porque son dos metales que están enrollados como si fuera, obviamente, un resorte. ¿Ya? Y ese resorte, ¿cierto? Integrado como les decía, se va a dilatar, ¿cierto? Si la temperatura aumenta o se va a contraer si la temperatura disminuye, haciendo como dice ahí, que la aguja, ¿cierto? Que está registrando, ¿verdad? Ahí vaya a aumentar o disminuir, ¿cierto? Y vaya, se esté moviendo generalmente. El otro, que es muy parecido, ¿cierto? Ya al termómetro de mercurio, ¿cierto? Es el termómetro de laboratorio, ¿ya? Que es un poquito más largo, ¿verdad? Y consta, ¿cierto?, de una sustancia que es el alcohol, ¿ya? Les voy a mostrar acá. Este es el termómetro de laboratorio. Si se fijan, es muy parecido a este. Se fijan, es muy parecido a este. ¿Ya? Pero se fijan, este tiene una característica que va desde los 35 grados a los 42. ¿Ya? Que es básicamente más o menos la temperatura corporal que puede llegar a experimentar el ser humano en condiciones no normales, ¿cierto? Porque 42 prácticamente una temperatura muy grande, 35 es bastante más baja. ¿Ya? Pero el termómetro de laboratorio, que es ese, ¿verdad? Puede registrar temperaturas que van desde los -10 a los 110 grados Celsius. Se utiliza mucho, como dice su nombre, en los laboratorios para registrar, no sé, cómo son los cambios de temperatura del agua, por ejemplo, los cambios de estado que vimos en el video anterior, por ejemplo, la fusión, la ebullición, ¿verdad? Para ver qué pasa con el agua, con alguna sustancia cuando experimenta un aumento de temperatura. Se llaman de laboratorio porque el alcohol se puede dilatar mucho más que el mercurio. Por eso es que estos termómetros son en sí también más largos.
¿ya? Y el alcohol, ¿cierto? Es esta barrita, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? Esta columna, ya rojita, ¿cierto? Que al igual que el termómetro de mercurio, se va a dilatar, o sea, va a crecer, ¿cierto? Si la temperatura aumenta o va a reducirse si la temperatura disminuye, va a contraerse. ¿Ya? Vamos a volver, ¿cierto? A la tabla. Acá, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? De que, como dije, se dilata mucho más, ¿cierto? El tema del alcohol. ¿Ya? Bueno, y como también dice ahí, ¿cierto? También puede registrar temperaturas del entorno, ¿ya? Pero de cualquier sustancia. El de mercurio es específicamente para temperatura corporal, igual que el electrónico, ¿ok? El último de los termómetros, y ahora vuelvo para arriba con la cámara, ahí sí, ¿cierto? Es el termómetro resistencia de platino. Se utiliza mucho en el tema de la construcción, ¿cierto? Tiene una precisión mucho más alta, es muy parecido al electrónico, ¿ya? También utiliza un circuito eléctrico, ¿cierto? En su interior, ¿ya? Pero permite transformar, ¿cierto?, la resistencia eléctrica, ¿cierto?, lo que se opone al paso de la corriente en una variación de temperatura. Como dice ahí, puede registrar temperaturas hasta los 1127 grados Celsius, o sea, temperaturas muy altas que se utilizan mucho en la parte industrial. ¿Ya? Por ejemplo, es este de acá, ¿ya? Este es el termómetro de resistencia de platino, ¿ya? Se fijan que la temperatura se registra con esta pequeña varilla que está acá, ¿cierto? Obviamente se registra a distancia porque si quiero registrar una temperatura de 300 grados Celsius, yo no voy a colocar directamente con mi mano el termómetro, obviamente. Entonces ahí también, ¿cierto? Eso va conectado al circuito, se experimenta el cambio de temperatura, pasa por la resistencia para transformar esa electricidad, ¿cierto?, en una variación de temperatura que va a ser registrada por este monitor, que es muy parecido a un multitester, ¿cierto?, que vimos anteriormente, que es para registrar la corriente, la resistencia, el voltaje. Acá también funciona de esa manera. Entonces, este termómetro, ¿cierto?, trabaja con eso, ya, como les decía, ya. Como dice ahí, ¿cierto? Ya transforma la resistencia eléctrica, ¿verdad? En un cambio de temperatura, ¿ya? Y es de platino, entonces es específico. Igual como el de mercurio que es específico, ese también es específico, ¿ya? Como decía, ¿cierto? Tiene una precisión muy alta, ¿cierto? Y permite registrar la gran parte de las temperaturas que existen, por lo menos acá en la Tierra, ¿ok? Estos son los 5 tipos de termómetros. Obviamente hay muchos más, ¿cierto? ¿Ya? ¿Verdad? El de mercurio, ¿cierto? El clínico, ¿verdad? El bimetálico, el de laboratorio y el de platino, ¿cierto? Hay muchos más, obviamente. Ustedes también pueden investigar, ¿cierto? Por su cuenta, cuáles son algunos de los otros más. Bien, bueno, en el caso de esto de, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? De que se registra en grados Celsius con los termómetros, ¿ya? Rara vez uno puede encontrar un termómetro que registre en grados Fahrenheit o en Kelvin, generalmente. ¿Ya? Y ahí surge, ¿cierto?, la idea de por qué se llama grados Celsius o grados Fahrenheit o Kelvin, ¿ya? Y ahí están las escalas termométricas, que son las herramientas para medir, ¿cierto? Son los sistemas de medición, ¿verdad? Para registrar las temperaturas que hemos trabajado con el termómetro. Y acá, ¿cierto? Nosotros podemos registrar temperaturas que están en la escala Celsius, en la escala Fahrenheit y en la escala Kelvin. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de unidades de medida. Ahora, eso no significa que también existan otras escalas de temperatura que se utilicen, no sé, en otro país, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Pero estas son las más conocidas. De hecho, Celsius es la escala que nosotros utilizamos diariamente. Por ejemplo, cuando vemos el tema del clima, van a ver, no sé, 20 grados mañana, o van a ver menos 10 grados bajo cero, etcétera. ¿Ya? Los Fahrenheit se utilizan mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vemos en las películas, vemos 91 grados, ¿cierto? Y aparece una F generalmente con un circulito, que es el grado Fahrenheit. ¿Ya? Y eso es porque Estados Unidos utiliza otra escala de temperatura, otras escalas de medición, no se ajustan generalmente al sistema internacional de medidas, ¿ya? Sino que les gusta utilizar su propia escala de medidas, que está bien, por supuesto, ¿ya? Y también se registra en esa escala. Y la escala Kelvin, ¿cierto? Que seguramente ustedes no la conocerán y si la conocen mejor todavía, ya es una escala más absoluta, que vamos a ver, ¿cierto? Ahora a qué corresponde, que utiliza la definición puntual de lo que es la temperatura. ¿Ya? Entonces las escalas termométricas, ¿cierto? Son para medir, ¿cierto? O registrar, mejor dicho, la temperatura que estamos utilizando con los termómetros. Entonces la escala Celsius, por ejemplo, como dice ahí, ya permite medir, vamos a ver aquí un poquito, ¿ya? Permite medir la temperatura de las sustancias o del medio ambiente. Generalmente la escala Celsius, como bien dice ahí, ya puede trabajar temperaturas que van generalmente entre los 0 y los 100 grados Celsius. Ahora, eso no significa que generalmente, ¿verdad?
pueden haber temperaturas bajo los 0 grados Celsius o sobre los 100 grados Celsius, pero sus puntos de referencia ya son el punto de fusión del agua y el punto de vaporización, ¿cierto?, del agua. Ya son sus puntos referenciales, o sea, esta escala está dividida en 100 partes, pero con el paso, ¿cierto? Obviamente, desde que se inventó esta escala, ¿cierto? Igual hubieron temperaturas mucho más bajas y temperaturas mucho más altas. Pero, como dice ahí, ¿cierto? Sus puntos de referencia son el 0 y el 100, que están asignados a la temperatura de fusión, ¿cierto? Del agua, el paso del sólido al líquido, ¿verdad? Y de vaporización del agua, que es el paso del líquido al gaseoso. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, ¿cierto? La escala Celsius registra temperaturas, ¿cierto? De las sustancias o del medio ambiente. Por ejemplo, podemos utilizar un termómetro, ¿cierto? De laboratorio para registrar la temperatura, ¿cierto? No sé, po, del agua, ¿cierto? Que sale de la llave, por ejemplo. Perfectamente. O colocarla, ¿cierto? Cerca del calefón, ¿cierto? Para medir la temperatura que tiene el fuego que estamos utilizando para bañarnos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí también, ¿cierto? Podemos registrar, ¿ya? Con un termómetro, por ejemplo, de laboratorio, perdón, de mercurio, ¿cierto? O el electrónico, también puede ser, perfectamente, ¿ya? Se fijaron, por ejemplo, que el de platino registra hasta casi 1100 grados Celsius, entonces, obviamente, ya hay temperaturas que son sobre 100 grados Celsius perfectamente. Ya, y por ejemplo, en la Antártica hay temperaturas bajo cero. Entonces, ya no es una escala, digamos, absoluta, esto es una escala más relativa, ¿ok? Porque utiliza puntos de referencia, ¿cierto? Para eh, tomar, ¿cierto? Sus mediciones, generalmente. La escala Fahrenheit, ¿cierto? Ya es una escala que se utiliza mucho en Estados Unidos, como dice ahí. Ya fue, ¿cierto? Nombrada por Daniel Fahrenheit, ¿cierto? Que le asignó el 0 Fahrenheit, ¿cierto? A una mezcla de amonio, hielo y agua. Ya, o sea, esa temperatura que tenía esa mezcla, digamos, era los 0 grados Fahrenheit, que actualmente, es cierto, como dice ahí, son menos, casi menos 18 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, para tomar el 0, ¿cierto? Y el 100, ¿ya? Generalmente el 0, ¿cierto? Ya es esta mezcla y el 100 es la temperatura, ¿cierto? Del cuerpo humano con fiebre, que es aproximadamente 37,7 grados. Luego de ajustes, se ve que el 0 grados Celsius son 32 grados Fahrenheit y el 100 grados Celsius, que está acá atrás, ¿verdad? Son 212 grados Fahrenheit. Generalmente hay una conversión, obviamente, y de hecho en los celulares está esa conversión, por ejemplo, en la calculadora, así que la pueden ir a ver tranquilamente y después al final, ¿cierto? De esta parte, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo se convierte, ¿cierto? Las escalas de temperatura, ¿ya? Pero como dice ahí, ¿cierto? Ya el 0 y el 100, ¿cierto? Tienen otros valores, a diferencia, ¿cierto? Del 0 y el 100 en el caso de Celsius. Ya, y como dije, es muy usada en Estados Unidos, ¿cierto? Pero yo, como dije, a Estados Unidos le gusta usar sus escalas de temperatura, ¿cierto? Propias. Por ejemplo, la pulgada, ¿cierto? Y el pie, ¿cierto? También son escalas de Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, eso es la escala Fahrenheit. Pero en el caso de la escala Kelvin, ¿ya? Esta escala utiliza, ¿cierto? Una medición real, digamos, de lo que es la temperatura. Vimos en el video anterior, ¿verdad? Que la temperatura, ¿cierto? Es el indicador de la velocidad de las partículas. Por lo tanto, esta escala Kelvin, ¿cierto? Está asociada a la misma, ¿cierto? Energía cinética o la velocidad que tienen las partículas. De manera de que no es una escala referencial, sino que su punto cero, que es el punto mínimo de la escala, es la velocidad mínima que tienen las partículas, que básicamente el reposo. ¿Ya? Y cuando hablamos de partículas no me refiero a que si yo me quedo quieto tengo 0 Kelvin. No, no significa eso, sino que la velocidad de las partículas, ¿cierto? Los electrones, los protones, ¿cierto? Ya alcancen esa velocidad. ¿Ok? Eso se habla mucho de que en algún punto de la evolución del universo, ¿verdad? Todas las partículas del mismo van a alcanzar los 0 Kelvin, que se llama la muerte térmica, ¿ya? Que es cuando todas las partículas reducen su temperatura a la mínima expresión, que se llama el cero absoluto, como dice ahí, ¿ya? Y obviamente, pasado cierto ese punto, las partículas no puede haber nada que las pueda mover, ¿ya? De hecho, la temperatura más baja registrada es aproximadamente 2 por 10 elevado a menos 8 Kelvin, o sea, 0,000 hasta llegar, ¿cierto? Al 2, o sea, 0,7 ceros, ¿cierto? Y el 2, ¿ya? O sea, bastante más bajo en este caso, ¿ya? Si lo colocamos, ¿cierto? Serían aproximadamente unos 20, ¿cierto? Nanokelvin, ¿ya? En ese aspecto. Entonces, ahí también tenemos que darnos cuenta de que la escala Kelvin no tiene números negativos. La Fahrenheit y la Celsius, que son escalas relativas porque dependen, ¿cierto?, de un punto referencial, que son los que vimos anteriormente, ¿ya?
¿cierto? Son escalas, en este caso, relativas. La escala Kelvin no, la escala Kelvin es absoluta porque mantiene la temperatura mínima, ¿cierto? Posible, que son los 0 Kelvin, ¿ya? Hasta, ¿cierto? La temperatura que pueda registrar el universo, ¿ya? Ahora, si se fijan, ¿cierto? Yo en ningún momento he dicho grado Kelvin, ¿ya? A diferencia del grado Celsius y el grado Fahrenheit. Porque como el Kelvin es una escala absoluta, no requiere ese grado. Generalmente el grado que se le coloca, ¿cierto? Es para trabajar con una escala relativa. Como el Kelvin es una escala absoluta, uno dice 0 Kelvin, 273 Kelvin, que es el 0 grados Celsius, o 373 Kelvin, ¿cierto? Que es el 100 grados Celsius. ¿Ya? Ahí se pueden dar cuenta igual, ¿cierto? Cuál es la conversión generalmente de Celsius a Kelvin, que es la más fácil de saber. ¿Ya? Por lo tanto, como dije, ¿cierto? El Kelvin no tiene números negativos, ¿verdad? Y parte del cero hacia el infinito positivo, ¿ya? Pero, como dije, es absoluta porque utiliza la misma definición de la temperatura. Bueno, acá tenemos, ¿cierto? Ya, bueno, ahí está lo que yo decía recién, ¿cierto? Y podemos obtener, ¿cierto? La medición, vamos a mover aquí un poquito, ahí está. Podemos obtenerla de esta manera. Para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, uno tiene que tomar los grados Celsius, por ejemplo, no sé, 20, ¿cierto? Ya por 1,8, vamos a buscar un poquito la calculadora acá, aquí tenemos la calculadora, ¿cierto? Colocamos 20, ¿cierto? Por 1,8, eso nos da 36, ¿cierto? Ahí vamos ahí, ¿cierto? Ahí lo pueden ver bien, ¿ya? Y le sumo 32, que 32, como ustedes saben, ¿cierto? Son los 0 grados Celsius. Entonces le sumo 32 y eso nos da que 20 grados Celsius equivale, ¿cierto? A 68, ¿cierto? Grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, de nuevo, 20 por 1,8, ¿verdad? Más 32, entonces 20 grados Celsius equivale, ¿cierto? A 68, ¿cierto? Grados Fahrenheit. ¿Ya? Y si lo quiero trabajar en Kelvin, ¿verdad? El grado Celsius simplemente hay que sumarle 273. Ya en algunos textos, ¿cierto? Sale 273,15. Ya, pero ya con 1,15 o menos, eso no cambia mucho, ¿cierto? El valor, digamos, de la temperatura. Ya, si lo quieren colocar como a 15, también está bien. Entonces, los 20 grados Celsius se transforman a Kelvin y eso nos da aproximadamente, ¿verdad? Como dice ahí, 293, ¿verdad? Kelvin. Eso significa que podemos convertir perfectamente de Celsius a Kelvin, ¿verdad? Y de Celsius a Fahrenheit. También lo podemos hacer al revés, ¿cierto? Si despejamos la expresión. Por ejemplo, para convertir de Fahrenheit a Celsius, ¿verdad? Hay que la temperatura en Fahrenheit restarle 32 y después dividir por 1,8. ¿Ya? En el caso de Kelvin a Celsius, hay que simplemente restar 273, simplemente. ¿Ya? Obviamente en el canal hay otro video, ¿cierto? Que también ahí lo pueden ir a ver, ¿verdad? Donde se ve cómo se hacen problemas de conversión, en este caso de temperaturas, ¿ya? Pero ahí ya está la explicación un poquito más simplificada de este caso. Bien, para cerrar, ¿cierto? Vamos a ver algunas preguntas. ¿Cuál termómetro estudiado es más preciso y por qué? Si ustedes se dan cuenta, el más preciso, por lo menos, ¿cierto? Es el de platino, que es el que registra más temperaturas, es más preciso porque utiliza un circuito eléctrico, ¿verdad? Ya, pero los que utilizamos cotidianamente podría ser el electrónico, ¿cierto? Ese que uno puede comprar en la farmacia, ¿verdad? Y uno puede utilizar, ¿ya? Que es para registrar la temperatura corporal, ¿ya? Pero si fuera en general, ¿cierto? Sería el de platino que también es más preciso. ¿Cuál es la finalidad que tiene un termómetro? Súper fácil, ¿cierto? Registrar la temperatura, ya sea corporal, de alguna sustancia, del medio ambiente, ¿cierto? Ya en cualquier momento. ¿Para qué sirve la escala Celsius? Simplemente para registrar la temperatura de una sustancia o del medio ambiente, ya en este caso. Ya la escala Kelvin, por ejemplo, sirve para cualquier sustancia, para cualquier cosa, ¿ya? Pero la Celsius, ¿cierto? Es para el medio ambiente o también alguna sustancia en particular. ¿La escala Kelvin es una escala absoluta? Sí, porque utiliza la definición real, ¿verdad?, de lo que es la temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, el 0 Kelvin, ¿cierto?, me dice que la velocidad de las partículas es básicamente cero. Si tengo 273 Kelvin, ¿cierto?, significa que la velocidad tiene más o menos una conversión relacionada a esa temperatura, ¿ya? Entonces, eso es, obviamente, como dije, utiliza una definición real, digamos. ¿Y qué es una escala termométrica relativa? Básicamente las que utilizan referencias como la escala Celsius, como la escala Fahrenheit, ¿cierto? Para determinar ciertos sus valores. Así que nada más, espero que les haya gustado este video, que hayan podido aprender un poquito más, ¿cierto? Acá en Mundo Física Chile. Y nos vemos en otro video más acá. Hasta la próxima, yo soy Diego. Adiós.